Señor, gracias porque tenemos este día la oportunidad de venir ante tu palabra una vez más, sabiendo que tú puedes hablarnos y puedes enseñarnos. Queremos ser instruidos y transformados por ti. De acuerdo a tu misericordia, Señor, haz en nosotros esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos hablábamos de cuando hay una especie de avivamiento. Ya se reconstruyeron los muros, entonces ahora hay un avivamiento interno y este avivamiento comienza con la lectura de la palabra. Y en el capítulo 9, en el versículo 38, dice, a causa pues de todo esto, ¿te acuerdas que hacen una revisión de la historia desde el principio, de cómo Dios los ha cuidado y guardado? Bueno, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 10. Así que versículo 1. Los que firmaron el compromiso que están haciendo, lo están haciendo por escrito. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías. Interesante porque el compromiso comienza con el gobernador. O sea, él es el primero en decir, yo me comprometo, es su primer firma la que va. ¿Cómo debe ser? El, pues si Dios lo ha levantado a él, él tiene que poner el ejemplo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como padres? Estamos llamados no a exigir santidad en nuestra familia, sino eh, a mostrar ese carácter. Más que la conducta es el carácter, porque la conducta se puede fingir, pero el carácter tiene que ver con lo que somos. Entonces, Nehemías es el primero que firma. Luego dice Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamim, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Genadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanam, Micaía, Rehob, Hasabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu, los cabezas del pueblo, Paras, Pahad Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adim, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besai, Arif, Anatov, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Hadúa, Pelatías, Hanam, Anaías, Oseas, Hananías, Asub, Aloes, Bilham, Sobek, Rehum, Hasabna, Masías, Ahías, Hanam, Anán, Maluk, Harim y Baana. Entonces son como los cabezas, las autoridades, los que están firmando. Y dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se vean apartados de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. O sea, no es un asunto meramente, no sé, religioso obligado. Esto tiene que ver con el discernimiento, con el entendimiento. Se reunieron con sus hermanos y con sus principales para protestar y jurar. Y aquí vienen los tópicos, ¿no? Lo que van a ellos a protestar y jurar. Dice, número 1, que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Su primer compromiso es apegarse a la ley que Dios había dado a través de Moisés. Eso es lo primero que se comprometen. Vamos a cumplir la ley de Dios. Número 2, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto tiene que ver con relaciones, con relaciones personales, tiene que ver con matrimonios. Verso 31. Asimismo, esto es número 3, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en un día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día,
ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿No? Esto tiene que ver con el comercio, ¿no? La primera tenía que ver con la ley, la segunda tenía que ver con matrimonio, la tercera tiene que ver con el comercio, con el trabajo. Eh, en días sábado o en días especiales estaban declarados que tenían que ser días de reposo. Y el día de reposo era un día eh, consagrado a Dios, era un día para servicio de Dios, para adorarle. Por eso Dios declara este tiempo de reposo, porque no podías decir, es que tengo trabajo, porque no había trabajo. El problema es que esa es es una tradición, una costumbre judía. Entonces podían venir de otras tierras y vendían pescado y vendían carne y a lo mejor algunos higos o cosas así. Y en sábado a lo mejor salían y compraban de todos modos. Y lo que dicen es, vamos a eh, consagrar este día. Si no es día de trabajo, pues no vamos a trabajar y no vamos a incentivar el trabajo de otros. Verso 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Y su último compromiso es sostenimiento del templo, ¿no? El templo tiene que ser sostenido. Los levitas van a estar viviendo ahí, van a estar haciendo eso. Entonces los levitas, número uno, ellos no tienen dónde trabajar y pues van a vivir de lo que el pueblo vaya ofrendando. Además, pues sí, se necesitan, el sacrificio de holocausto continuo es que se sacrificaba en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y eso implica pues un gasto, desde leña. Luego dice, los panes de la proposición tenían que hornearse, tenían que hacerse, implica harina, o sea, todos los gastos en relacionados al templo tenían que correr por cuenta del pueblo, porque el templo servía al pueblo. Y ellos dicen, nos comprometemos a participar de esto. Versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Entonces van a traer, ya lo primero que vimos hace rato es que iban a traer un ciclo, es decir, iban a traer, digamos, el día de hoy diríamos dinero para el mantenimiento, las cosas que tienen que comprarse, pero también iban a traer las provisiones necesarias, leña, los borregos, las cosas necesarias para la operación de todo y además el sostenimiento de los levitas. Por otro lado, se estaban comprometiendo al diezmo, iban a diezmar, iban a traer las primicias al templo, iban a traer lo necesario para, para que puedan los levitas recibir ese diezmo y ellos también, porque ellos también tienen que comprarse chanclas y tienen que comprarse ropa y, o sea, no, le estamos dando ya pan y carne, sí, pero tienen otros gastos también, tienen otras cosas que no son de, digamos, de especie. Y ellos están comprometiendo a hacer eso. Además, dice en el versículo 38 que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas
cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Los levitas también van a diezmar. Ellos están recibiendo el diezmo del pueblo y ellos van a diezmar de lo que han recibido, pues están recibiendo ellos. Ese es, digamos, el diezmo del pueblo es su 100%, y de ese 100% ellos van a dar el diezmo también para llevarlo al templo. De tal manera que todos están participando de esto. Versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y lo que vemos en este capítulo es que el pueblo, después de haber estado en la palabra de Dios, como una especie de resultado, como de respuesta, están tomando este compromiso. No se puede al revés. No pueden tomar el compromiso sin haber conocido. ¿Qué cosa? Pues lo que vimos la semana anterior, cuando vimos el capítulo 9, que hablaba de la gracia de Dios, cómo los tomaba, los bendecía, los perdonaba, ellos se rebelaban y Dios pues los disciplinaba, porque dice Hebreos que al que ama Dios disciplina, y ellos volvían y Dios los perdonaba y los cuidaba y los rescataba y los tomaba. Si no conocen las misericordias de Dios, no pueden establecer ningún sacrificio, porque entonces estarían en una relación completamente religiosa, ¿no? Yo sé que es un cliché y es un cliché que hasta ya choca, ¿no? No, es que Cristo no es una religión, es una relación. Es un cliché que choca porque ya está desgastado y suena feo, pero en el fondo sigue siendo cierto, porque es verdad. No si entras por el capítulo 10, estás entrando a una religión y Dios no quiere eso. Esto es una respuesta. Ahora, veamos un poquito, no en súper detalle, pero un poquito de qué estaban hablando. Número uno, la palabra de Dios. Hay un compromiso del cumplimiento a la palabra. Y es un compromiso que tú y yo también debemos asumir, no para que Dios nos ame, sino como resultado haber entendido el amor de Dios. Anhelamos, dice Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero esto es por las misericordias de Dios. Hermanos, os ruego, así que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso incluye también la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a ser renovados en nuestro entendimiento? Solo a través de la palabra de Dios. Hace algunos años leí en algún reportaje, una cosa así en el periódico. eh, no recuerdo si esto, no, no recuerdo si fue una noticia en Perú o una noticia en Bolivia, pero el problema es el mismo. Y es que había una campaña de regresar no, era en Bolivia, claro que sí, en Bolivia, indudablemente, de regresar la pronunciación a su forma tradicional del lenguaje. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones estaban hablando todos como mexicanos. Es que México es un país mediáticamente muy importante. Muchos músicos son mexicanos, mucha música que se escucha es hecha en México. Las novelas son hechas en México, muchos programas son hechos en México. El día de hoy, la mayor parte de los youtubers famosos que en Latinoamérica son mexicanos, los más exitosos. Entonces la influencia es muy fuerte y el problema era que las nuevas generaciones, allá en mi pueblo, estaban empezando a hablar como mexicanos y estaban perdiendo sonidos como por ejemplo el de la doble L. Si se han dado cuenta, la doble L en México se hace lo que se llama el yeyismo, que se pronuncia como Y, la doble L. Para mí no, la doble L tiene un sonido completamente distinto, por eso yo nunca la confundo. Para mí la doble L es tan distinta, sería como confundir no sé, la S con la M. O sea, así de distintos son los sonidos. ¿Qué pasó? Pues bueno, tienes gente que está expuesta a un mensaje tanto tiempo, en tantas formas, tantas veces, que lo están abrazando como propio.
Y lo curioso es que viven en medio de una población, toda la generación pasada, toda mi generación, pronuncia la L, la doble L, como elle, ¿no? Yo digo caballo, zapallo, llama, llanta. Toda mi generación lo pronuncia así, pero las generaciones que venían estaban diciendo caballo, llanta, y viviendo en el entorno, la presión era tan fuerte que estaban perdiendo eso. ¿Qué pasa? Es una renovación en el entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere forjar en nosotros. Pero más allá del lenguaje, si tú permaneces a la palabra de Dios, aún en medio de un entorno que presiona tanto, que es tan fuerte y tan presente, pues puede haber un cambio. Y eso es un compromiso que tienes que hacer. No es que tienes que hacer, sino que si has entendido la misericordia de Dios, si has entendido la gracia de Dios, ¿cómo no buscarle a través de su palabra? ¿Cómo no buscarle a través de las escrituras? Jesús dijo, examinen las escrituras, ahí está el testimonio de mí. No es mirando las nubes, es en las escrituras. Y es el primer compromiso que hacen. Y creo que deberíamos animarnos. Y no voy a decirte, agarra una hoja, toma un papel, haz un compromiso que vas a leer tu Biblia. No, 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 no. Es entre tú y Dios. Pero entre tú y Dios haz un compromiso. Haz un compromiso. ¿Te va a costar? Probablemente, pero vale la pena. Segunda cosa que ellos hablan es de matrimonio. ¿Te acuerdas? No vamos a dar nuestras hijas a extranjeros, ni vamos a tomar de los extranjeros hijos para nuestras hijas. ¿Por qué? Porque a lo largo, ojo, no es algo racista, ¿ok? No es que los judíos son racistas y no quieren, no, 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 ni la Biblia es racista. En la Biblia hay grandes momentos en los que una extranjera ha venido a ser parte del pueblo. Rahab era extranjera y viene a estar dentro de la genealogía de Jesús incluso. Ruth es extranjera y viene a estar dentro de la genealogía de Jesús. Entonces, no es que Dios es racista. Lo que pasa es que también tenemos otros ejemplos. Tenemos a Sansón, que por estar con una filistea desvió su camino y terminó perdiéndolo todo. Tenemos al rey Salomón, que las esposas que tuvo de otras naciones inclinaron su corazón a la idolatría y al mal. Entonces, em, ¿cuál es el compromiso? A mantener el matrimonio puro entre aquellos que buscan adorar a Dios. Te digo una cosa, necesitas tener ese compromiso. Si estás soltero, soltera, necesitas creer que eso es verdad. No es que tienes que, es que necesitas hacerlo. No es como que tienes que respirar, es que si no te mueres, es una necesidad. Creer esto es fundamental. Si tú, em, recién platicaba con unos chicos que se van a casar y me decían, bueno, lo primero es que tenía que ser cristiano. Ese era como que su perfil. Si no es cristiano, nada, ¿no? Lo bateaba. Y llegar a ese entendimiento solo a través de la palabra, porque tus ojos van a decir, pues, o sea, este cuate está guapo, pero tu entendimiento tiene que decirte, no es creyente. Entonces va más allá de lo que ven mis ojos. Es una revelación que Dios te tiene que dar. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Te acuerdas del compromiso con la palabra? Solo la palabra de Dios puede restaurar tu entendimiento de tal manera que puedas pensar coherentemente, que puedas pensar como una persona que ha nacido de nuevo. Mantente eh, con esa perspectiva. Ahora, los que dicen, no, pues yo hubiera escuchado este mensaje hace 25 años antes de casarme con el gordo, pero pues de haberlo sabido no tenía ni idea. ¿Qué hago ahora? Lo mismo, no integres a tu matrimonio algo que no glorifique a Dios, algo que no está glorificando a Dios. No te unas a cosas, creo que se congeló. No, perdón. Es que los vi a todos tan quietecitos que pensé se congeló. No integres a tu matrimonio cosas que no están buscando la gloria de Dios. La Biblia habla del yugo desigual
porque el yugo es una madera que se pone entre dos animales. Y estos dos animales tienen que ser dos bueyes o dos caballos, porque si pones un buey y un caballo, tienen distinta fuerza, tienen distinto tamaño y el yugo se va a romper o se va a romper el cuello de alguno de los dos. Y eso pasa cuando tú haces un negocio con alguien que no es creyente o cuando estableces una relación de intimidad con alguien que no es creyente. Y cuando digo intimidad, no me refiero solamente a la intimidad física. El hablar, contarle tus secretos, contarle tus deseos y tus anhelos a otra persona es intimidad. Estás abriendo. Dice el pastor John Corson, si tú pones tus tesoros, ¿no? Lo que piensas, lo que crees, eso es tu tesoro. Si lo pones en una persona distinta a tu esposo, estás teniendo intimidad. El problema es que el corazón sigue al tesoro. Entonces al final del día, vas a seguir. ¿Dónde pusiste tu tesoro? En otra persona. Aparta eso, santifica tu matrimonio. Y eso es un compromiso. No va a suceder así nomás por obra y gracia. Así, mira, fui fiel. No, es un compromiso que tienes que hacer de manera cotidiana, diaria, de fidelidad a tu esposa, de buscar la gloria de Dios, etcétera, etcétera. No sucede, es un compromiso. En tercer lugar, dijimos trabajo. Ah, a todos nos quedan, a todos siempre nos faltan 20 centavos para completar el peso. Siempre. No importa cuánto ganes, siempre vas a sentir que te faltan 20 centavos para completar el peso. Siempre vas a sentir que un poquito más. No importa si cuando ganaba 1,000 pesos, ay, si ganara 1,200. Cuando ganaba 1,200, ahora sí con 1,500 sí la armo. Cuando ganaba 1,500, con 1,700. Siempre va a faltar un poquito. Y ellos están diciendo, vamos a trabajar, pero vamos a santificar el sábado. ¿Por qué? Porque no todo es trabajo en la vida. Vivimos en una sociedad que trabaja todo el tiempo. Pero ¿tienes un tiempo para Dios? ¿Tienes un tiempo de reposo? No en el sentido de, es mi día de descanso y voy a tirarme a rascarme la panza todo el día, sino un tiempo de reposo verdadero, de buscar la gloria de Dios. Por eso en Semilla, nosotros, no puedo decir que obligamos o prohibimos, porque pues, ¿cómo podríamos hacer eso? Pero animamos a que los congregantes de Semilla no vendan nada entre la gente de Semilla en la iglesia. ¿Por qué? Alguien podría decir, pero pues es que es el público cautivo. O sea, mira, yo vendo no sé, Topper o vendo Mary Kay, lo que sea. Y pues la verdad es que son buenos productos y yo quisiera bendecir con estos buenos productos a mis hermanos y les doy facilidades de pago y en verdad, la verdad no estoy explotándoles. O sea, en verdad puede ser cierto que sea una buena transacción. El problema es que tal vez el próximo domingo yo diga, ay, me da flojera ir a la iglesia. No, pero me tiene que pagar su cuota fulanita o sutanito. No, sí, alístense, vamos a ir. Sí, sí, tenemos que ir porque me tienen que pagar. Y al final ya no sé si estoy yendo a trabajar o a adorar. Y se mezcla. Por eso mantén tu tiempo en la iglesia, tu día de iglesia, como un día de alabanza y de adoración. Trabaja los otros días. Dios te puede sostener. Dios puede sostenerte cuando tú consagras un día para el Señor. Una vez el pastor Heriberto me contó que cuando se fue a vivir a Estados Unidos, empezó a trabajar yendo a iglesias, ¿no? Iba y tocaba y así en distintas iglesias y de esa manera pues trabajaba y ganaba lo suficiente para el sustento. Y su esposa, Elcita, eh, en algún lado, creo que en el gimnasio comenzó a predicarle a una señora, luego a la otra, y luego a la otra, y que tenía no sé qué, y empezó a como a predicar el evangelio de tal manera que ya la buscaban y tenían pues un problema matrimonial, y entonces ella le decía al pastor Heriberto, oye, ¿cuándo puedes atender a fulanito que tiene un problema en su matrimonio? Y él decía, pero es que no puedo porque pues, yo trabajo y tengo que salir y viajar y a tal iglesia, ya, 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 ya.
Y en algún momento Dios le habló y le dijo, ¿no puedes dedicarme un día? Trabaja los otros días y dedícame uno. Y lo cuenta el pastor Heriberto, que pues para él fue un tema difícil, pero creyó en Dios, comenzó a hacerlo y Dios lo ha sostenido hasta el día de hoy. Entonces, considera consagrar tu día para el Señor, para adorarle, para tener comunión con tus hermanos de la iglesia, para todo ese día que se trate de la obra de Dios. Lo cuarto dijimos que era la contribución al templo. Y sí, podríamos hablar de, es importante contribuir a tu iglesia. ¿Es importante para tu iglesia? Sí, pero te digo una cosa, si tu iglesia es del Señor, el Señor la va a sostener. No necesita ni tu dinero ni nada. El Señor se va a encargar de sostenerla. Sabrá Dios cómo. Pero es importante para ti ser partícipe de la obra que está sucediendo en tu iglesia. Es necesario para ti aprender a involucrarte en el área más complicada que tenemos como seres humanos, que es el bolsillo. Y, y creo que, déjame brincarme a una cosa que venía al final. Hablaban del diezmo, ¿no? Hay un gran debate el día de hoy, bueno, desde siempre, acerca de si la iglesia debe diezmar o no. Y yo creo que yo no te lo puedo resolver. Es decir, yo no te voy a decir, sí tienes que diezmar. O te voy a decir, no, mira, no diezmes. Es algo que Dios te tiene que decir. Te digo mi opinión, nosotros diezmamos. ¿Por qué? Porque creemos que de lo que Dios nos provee, consagrar el 10% como un, ¿por qué el 10%? Bueno, porque Dios eso lo estableció desde el Antiguo Testamento. Es un porcentaje que Dios maneja constantemente. Pero tiene que ser el 10, pues no necesariamente, puede ser el 15, puede ser el 20, depende de ti, o sea, no tiene que ser a fuerzas el 10%. Pero yo ya les he dicho antes, yo creo que a partir del 10% entramos en fe. Si yo diezmara el 1%, es fácil. ¿Mm? De 100 pesos, dar uno no cuesta. Es relativamente fácil. De 100 pesos dar uno, pues está fácil. Pero en cambio, de 100 pesos dar 10, eso sí ya te deja incompleto el monto. O sea, eso sí ya, y más si ganas, no, si ganas 1,000 pesos, dar 100, eso ya son, o sea, son montos mayores. Imagínate si ganas 10,000 pesos, ¿cuánto tienes que dar de diezmo? ¡Ay, qué barbaridad! No puede ser posible. A partir del 10% tienes que entrar en fe. Que creerle, tú me sostienes, Señor, no mi sueldo, no mi salario, eres tú el que me sostiene. Y quien se beneficia de aprender a caminar en fe eres tú, no la iglesia. Pero te digo, no te sientas presionado, es a lo que Dios te tiene que dirigir. Piénsalo del otro lado. Cuando tú vas a comprar algo y dices, mira, nomás tiene el 10% de descuento, o sea, es una burla. Con el 10% de descuento eso no es nada. Mejor ya ni le pongan descuento, pues 10% no es, imagínate, vas a comprarte un pantalón, cuesta 400 pesos y le van a descontar 40. Ah, esos descuentos no sirven de nada. Bueno, cuando nos lo hacen a nosotros, parece que no es nada. Cuando toca nuestro bolsillo, sentimos que nos están quitando hasta el aire. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. ¿Y cómo combatimos eso? Pues enseñándole que eso no es mío, es de Dios. Ahora, repito, esa es la manera en la que nosotros procedemos. De ninguna manera yo te quiero poner culpa o presión. Es algo que Dios te tiene que revelar. Yo recuerdo muy bien el día que empecé a diezmar, yo vivía solo y recuerdo que le decía a un amigo, es que no me va a alcanzar, o sea, no me alcanza, no voy a poder. Y este mi amigo me decía, pero es que Dios no te pide que desde lo que no tienes, sino de lo que ya te ha dado. Si ganas poco, tu diezmo va a ser poquito. Entonces, no es de lo que podrías tener, sino de lo que Dios ya te dio. Y un día recuerdo que dije, bueno, va, órale, va. Y llegué al final de la quincena. Y dije, caramba. Y volví a diezmar la siguiente quincena. Y así. Y no te voy a decir que empecé a ganar mucho dinero y a partir de ahí.
porque no fue así, no fue así. Pero Dios nos ha sostenido, Dios ha sido fiel. Necesitas involucrarte en tu iglesia. Y creo que también debe ser un compromiso, no con la iglesia, sino con el Señor. Ahora, no es solo eso, hay algo más importante. El sostenimiento del templo también creo que habla del templo del que habla el Nuevo Testamento, que es tu cuerpo. Tu cuerpo necesita ser sostenido. Y no hablo de salud, que es importante. O sea, necesitas comer bien, comer frutas y verduras, toma agua, no te olvides pestañear. O sea, todas esas cosas son buenas. Pero tu templo necesita mantenimiento. Necesitas leña para el sacrificio. Necesitas la harina para los panes. O sea, necesitas, si tu cuerpo lo quieres poner para la gloria de Dios, necesitas darle las disciplinas cristianas. Necesitas orar, necesitas, ya dijimos, leer tu Biblia, necesitas la comunión de tus hermanos, necesitas participar del recordatorio del sacrificio de Cristo, que es la celebración de la cena del Señor. O sea, mantén tu templo en orden. Saca la basura, confiesa tus pecados. Imagínate si no sacáramos la basura. Apesta una casa cuando no sacas la basura. Saca la basura de tu vida, confiésale tus pecados, ponte a cuentas con tus hermanos cuando pecas contra ellos, ponte a cuentas con Dios. eh, y todo esto es un compromiso al que Dios te está llamando, no yo. Entonces, si Dios te está llamando a eso, la palabra, el matrimonio o las relaciones en general, el trabajo y el templo, si Dios te está llamando a ese compromiso, no pierdas la oportunidad. Vamos a orar. Ah, no, perdón, siempre me voy con eso. Este, pues eso, realmente todo esto, más que un compromiso religioso, exactamente, no forzado. Romanos, como dice mi esposo, no dice que es un sacrificio vivo, santo, ¿no? Requiere los judíos tenían que preparar, ¿no? El sacrificio y requiere estar conscientes todo el tiempo. Pero creo que es más allá como una lucha contra nuestra carne, ¿no? Estas disciplinas, por así decirlo, nos ayudan a tener pues nuestra carne, que es la que normalmente nos hace mal, ¿no? Nos lastima, nos lleva por malos caminos, por malas decisiones, y el tener esta conciencia de, de la adoración a Dios, de tener la palabra, y incluso la última parte que yo pensé que le falta, pero yo creo que no, el de ver cuando vayan por los levitas, ¿no? El de ver por los demás, ¿no? El estar al pendiente de aquel que necesita, ¿no? Y, y el Señor lo que hace más allá de que nosotros contribuimos a algo, dice Gálatas que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. Y nuestra carne no necesitamos tener conciencia de alimentarla. Esa es eh, como que solita se alimenta, nada más con existir en este mundo que no es del Señor. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por alimentar nuestro espíritu para que no nos hundamos en las cosas del mundo, en las cosas dice, ¿no? El que peca es de su concupiscencia, ¿no? O sea, nosotros queremos justificar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué te enojaste? Ay, es que me hiciste enojar, ¿no? Y la culpa siempre va a ser de alguien, nunca va a ser de que uno es desesperada, impaciente, malhumorada, ¿no? Y el tener unas disciplinas no, si voy a leer mi Biblia, o si voy a ver por tal persona, o yo sé que esto ya es bueno, lo voy a hacer, de las cosas que hemos entendido, esas disciplinas, aunque pareciera que no pasa nada, sí pasa nada, así va a sumar a frutos que vamos a poder disfrutar después de nuestra propia vida, ¿no? Sí, no había visto el punto
ejercer misericordia con aquellos también es importante, ¿no? Vamos a orar. Señor, quisiéramos en verdad comprometernos contigo, Señor, y comprometernos a esto, que por las misericordias que tú nos has mostrado, por el amor con que nos has amado, por la fidelidad que has mostrado hacia nosotros, podamos estar pendientes y atentos a tu palabra y buscar y cumplir tu ley, Señor. Mantenernos puros en nuestras relaciones, no atándonos a un yugo desigual de ninguna manera, a cosas que te deshonran, Señor. Ayúdanos también a trabajar como cumpliendo el mandato que tú los hiciste, Señor, haciendo todo como para ti, pero consagrando no solo un día a la semana, sino eh, pues nuestra primera hora, nuestro primer momento, Señor, para ti. Ayúdanos a no ser esclavos del trabajo, sino siervos tuyos y trabajar para tu gloria donde quiera que nos has enviado, Señor. Que el trabajo sea una forma de glorificarte y no algo que robe tiempo y esfuerzo a nuestro corazón y dejemos de adorarte, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has dado una iglesia en la cual podemos involucrarnos de muchas maneras. Tú dirígenos para ver cómo podemos involucrarnos más, cómo podemos servirte mejor y cómo podemos hacer misericordia ante aquellos que están, Señor, pasando un tiempo difícil. Todo lo ponemos en tus manos y te rogamos que, pues, por la buena mano con la que nos has sostenido, con esa misma bondad, nos permitas mantenernos firmes en este compromiso y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.